Muy buenos días. Muy buenos días. Don Álvaro, que es el responsable de esta jornadas históricas para el Alto Aragón, concretamente para San Juan de la Peña y la Catedral de Jaca, la ciudad de Jaca y la Jacetania, donde nos encontramos ahora mismo. Muchas gracias por facilitar este viaje al que fue uno de sus hogares, de esta joya para la cristiandad. Y gracias también por hacerte disponible para esta entrevista que tendrá fronteras que nosotros no podemos calcular. Aquí un efecto racimo para los residentes y próximos, pero el mundo entero, que podrá conocer el mensaje que, gracias a tu gran experiencia y conocimiento, va a refrescar nuestros conocimientos y los va a enriquecer. Por resumir, ya que la agenda es muy apretada en estos 2 días, empezaríamos pidiéndote un resumen del itinerario del Santo Cáliz desde Jerusalén, en esos tramos de la historia y que algunos los conocen y muchos los desconocen. Bueno, pues gracias por la acogida, no solamente en nombre mío como celador de Santo Cáliz, sino también de todos los hermanos del Cabildo que nos acompañan y también de la Real Hermandad de Santo Cáliz y de la Cofradía de Santo Cáliz. Somos como el comité oficial que estamos estos días aquí. Hablar de Santo Cáliz es hablar con certeza de una joya arqueológica. Es una copa judía de bendición. Este dato es importantísimo, porque ya, fíjate que si tú pones en internet cálices, ¿cuántos cálices posibles hay? Pues aparecen unos cuantos. Pero algunos cálices por datación se descartan, porque para que sea el cáliz de Jesús tiene que ser sí o sí una copa judía del siglo I a.C. o de aquella época, ¿no? Si es posterior ya es impensable. Entonces tenemos la certeza científica, nadie la ha refutado, que el Santo Cáliz es una copa judía de bendición del siglo I de Cristo, de piedra, de ágata cornalina. ¿Por qué tiene que ser de piedra? Sabes que los judíos son escrupulosos para las purificaciones, no podía ser de arcilla, de barro, no podía ser de madera, aún no se trabajaba con el cristal. Entonces los judíos, en el siglo I antes, se trabajaba con la piedra. Tenemos la certeza de que el cáliz es una copa judía de bendición para el ritual de la cena pascual. Sabes que el pueblo judío celebra esa cena con mucha solemnidad, no es una cena cualquiera, sino que se prepara con antelación, se limpia la sala, hay una vajilla propia para esa cena, se sacrificaba el cordero pascual, se comían las hierbas amargas, los panes ácimos, era toda una catequesis familiar donde el padre de familia intentaba dar gracias a Dios porque el pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, había sido liberado. En el contexto de esa cena, donde habían cantos, salmos, y se cenaba, porque era una cena, habían varias bendiciones. Y todas las familias de Israel tenían y tienen, porque aún siguen celebrando este ritual del Seder, una copa de bendición que se pasa de padres a hijos. Es como podríamos decir la joya de la familia. Eso nos ocurre en muchas casas, que tenemos una pieza bonita y que se va heredando de unos padres a hijos. Pues bien, tenemos la certeza de que Jesucristo se juntó con los apóstoles, tenía el deseo de celebrar esa Pascua. Es verdad que Jesucristo, cuando hizo la última cena, tuvo la osadía, porque hay que decirlo así, de inaugurar una nueva alianza. Los apóstoles, pobrecitos, bien sabes que estaban un poco perdidos, pero ahí estaban, ¿no? Yo a veces doy gracias a Dios si el Señor eligió a los apóstoles, que tantas veces metieron la pata, pues también cuando nosotros metemos la pata tendrá misericordia de nosotros. Pero en ese contexto, en esa cena ritual, solemne, emocionante, un momento también tenso, porque también los apóstoles sabían que a Jesús se lo querían cargar, ¿vale? En ese contexto es cuando Jesucristo no se inventa, sino que es fiel a la tradición de Israel en ese ritual de la cena judía. Pero tuvo la osadía de cuando cogió el pan, dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y cuando cogió la copa de bendición, que era la más elegante, dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre. Y les da este mandato: haced esto en memoria mía. Yo muchas veces me lo pregunto, si tú y yo hubiéramos estado allí, ¿no nos hubiéramos llevado algo de recuerdo? Vamos, a mí la copa no se me escapaba, porque aparte era un objeto, primero que ya, en tiempos de Jesús esa copa ya era un objeto, era una joyita, o sea, hacer las copas esas eran impresionantes, había que coger la piedra, había que cincelarla a mano. Por eso cuando estudiamos con precisión la piedra, el Santo Cáliz, no es una piedra perfecta que se hizo en torno, sino que se vaciaba a mano, se pulían, se escaldaban. Tiene 3 milímetros de espesor. O sea, el ágata cornalina es como un mármol, ¿no?, que trasluce, ¿no?, como un alabastro.
Y cuando se pasa la luz es un espectáculo, se ven las vetas, se ven... O sea, ya en tiempos de Jesús esta copa sería una joyita. Tenemos la hipótesis muy fundada de que la cena en el cenáculo sería en casa de San Marcos. Era una casa elegante, rica, con 2 alturas, con divanes preparadas, con servicio de criados, ¿eh? Y por eso tenemos seguro de que esa copa no se quedaría ahí, sino que alguien la cogería. ¿Quién? Es toda una hipótesis. Pues el mismo San Marcos, que era apóstol y seguía al Señor, y acompañó a San Pedro, pasaría la copa de Jerusalén hasta Roma. Es verdad que es una hipótesis, pero muy fundada. Y como decíamos, si estuviéramos ahora tú y yo con el Señor, nos seríamos un selfie y estaríamos ahí, pero en aquel entonces, pues no. Pero sí que es verdad que esa copa no se quedaría allí, alguien la llevaría. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero que da mucha luz. Imagínate que ahora nos llama de la casa real, el rey que viene a comer a nuestra casa y dice, prepararme una comida. Y en ese contexto, con la comida, al final de la comida, de la cena, se hace un brindis el rey, ¿no? Dice, por España, por la prosperidad de la nación, por la paz en el mundo entero. Está el rey con su mujer, con la reina, no iríamos vestidos de cualquier manera, ¿eh? Sería una comida en intimidad. Y cuando acaba la cena, al rey lo cogen, lo secuestran, le dan una paliza y lo matan. Pues bien, salvando las distancias, es lo que le pasó a Jesús, ¿eh? Esa copa con la que el rey ha hecho ese brindis, ¿la tiraríamos o quedaría como una joya histórica, ¿no? Es la copa con que su majestad ha hecho el último brindis de su vida, ¿no? Pues por eso pensamos que esa copa, si ya era importante en ese contexto de la Pascua judía, más aún para los apóstoles era la copa con la que el Señor había celebrado la Pascua. Hacerte esto en memoria mía, ¿eh? Por eso tenemos la certeza, y ya las cartas de San Pablo lo indican, que los cristianos después de la resurrección y ascensión del Señor ya se juntaban en las casas para celebrar la fracción del pan, con salmos, con cánticos, y ya tendrían en Jerusalén, se celebraría con esa copa, seguro, ¿eh? Seguro que los apóstoles seguirían esa tradición. Entonces tenemos ya que del cenáculo de Jerusalén pasaría con San Marcos y San Pedro a Roma. Y ahí en Roma continúa también la apasionante época de la persecución de los romanos. ¿Nos metemos en Roma? Sí. Pues vale. En Roma sabes que era una época muy difícil. Y aparte los romanos pensaban que cuanto más cristianos mataban, antes acabarían con el cristianismo. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más mataban, más se convertían. Porque la gente decía, una de dos, o estos están locos y no saben lo que dicen ni hacen, o realmente algo de verdad hay en esta figura de Jesucristo que cautiva a estos hombres y mujeres que quieren vivir como vivió Cristo, ¿no? Y por eso decimos que la sangre de los mártires es semillas para nuevos cristianos. Se calcula que murieron 250.000 hombres y mujeres, ¿eh? Fíjate que los soldados romanos, ahora estábamos viendo aquí el martirio de Santa Lucía, los soldados romanos eran expertos en torturar sin matar, porque matar a una persona es muy fácil. Yo te pongo una pistola y digo, ¿tú crees en Dios o no? Pues bueno, es una muerte más o menos dulce, ¿no? Pero la tortura romana era tremenda. O sea, los romanos arrancaban las uñas, cortaban los pechos, sacaban los ojos. Tenemos las actas martiriales, ¿no? De con garfios y hierros incandescentes quemar a la gente viva. O sea, era un dolor atroz para que renunciasen a la fe y pudieran dar también culto a los ídolos. Aparte, sabes que era muy fácil darle culto porque había al César, ¿no? Se también tenía este título de adoración, y tirando un poco de incienso delante de la estatua del César era como un culto de negación de la fe cristiana y de abandonar la vida cristiana. Algunos hombres y mujeres pues abandonaron la vida cristiana, pero muchos hombres y mujeres prefirieron morir antes que renunciar a la fe. También hemos visto en las películas cuando soltaban los leones. Dicen que los leones los tenían 3 o 4 días sin comer y les untaban la boca con sangre humana, porque un león entre un cerdito o un brazo humano prefiere el cerdito, que es más jugoso, ¿eh? Pero al león lo empujaban para que destrozase a los cristianos. Yo a veces lo pienso, ya solamente con que un perro me venga hacia mí, yo ya me desmayo. Pues imagínate un león o una fiera de estas. Porque en ese contexto, en una época también donde el Imperio Romano tenía mucha falta de dinero, hubo una persecución muy cruel contra los cristianos. Año 256-57, Valeriano, ¿no? Papa Sixto II estaba como Pedro en la iglesia, ¿no? Ejerciendo la figura de Santo Padre. Y en ese contexto de persecución y de amenaza, el Papa Sixto, sabéis que en la iglesia primitiva la figura de los diáconos era muy importante,
¿Por qué? Porque también ayudaban en la gestión económica y también en la atención a los enfermos y a los pobres, ¿no? Todos los diáconos manejaban mucho la administración. Aparece la figura de San Lorenzo como uno de los diáconos principales. Entonces el Papa le pide a San Lorenzo que custodie los tesoros de la Iglesia. San Lorenzo, que también murió mártir en la parrilla, ¿no? Cuenta la tradición que cuando ya lo estaban quemando por una parte dijo, ya podéis girarme. Es una tradición piadosa para también manifestar que en el momento del martirio tiene que acompañarte la gracia de la fe y del Espíritu Santo. O sea, los mártires no son superhombres, son frágiles como tú y como yo, pero es gente que está tan enamorada de Jesús que prefiere morir antes que renunciar a la fe. El Papa Francisco decía en más de una homilía que a día de hoy sigue habiendo muchísimos mártires, pensamos que eso ya ha pasado, pero sigue habiendo hombres y mujeres sufriendo torturas en cárceles por el hecho de ser cristianos. Por eso los mártires tienen que animarnos en nuestra vida cristiana. Pues bien, San Lorenzo tenemos la tradición, una tradición muy fundada, pero es una tradición, de que mandó el cáliz a un lugar de confianza acompañado con una carta y por un soldado. Si yo te digo, oye, guárdame este objeto en un lugar donde tú sepas que te van a hacer caso, ¿dónde lo mandaríamos? Pues a casa de nuestros padres, ¿no? Que es un lugar, en teoría, pues, de familia, de seguridad, de confianza. Y la providencia quiso que San Lorenzo pues, fuera de esta zona, de Huesca, ¿no? Y por eso tenemos esta hipótesis de que San Lorenzo mandaría con ese soldado a Huesca. Y por eso, en toda esta zona de aquí, no por casualidad, aparece también tanta referencia al cáliz, a San Pedro, en los inicios del Santo Cáliz por España, ¿no? Fíjate que es una bendición el pensar que en Huesca, en Jaca, en San Juan de la Peña, en Siresa, en Bailo, en San Sabé, en Yebra, ¿no? Ellos tienen la certeza de que el mismo cáliz que estuvo aquí es el que está ahora en Valencia. Esa certeza la tenemos. ¿Por qué tiene varios recorridos? Pues calculamos que el cáliz llegaría a España pues, a partir del siglo IV, ¿no? A partir del siglo VII tenemos la invasión de los musulmanes. Es un tiempo también de reconquista, de batallas, donde las zonas cristianas subían y bajaban. Por eso el cáliz muchas veces va cambiando de diferentes sitios para custodiarlo y tener la salvaguarda, ¿no? Hasta ya tenemos el dato de que a partir del siglo XI o XII, ¿no? El cáliz estaría ya en San Juan de la Peña. Por eso la visita de ayer a San Juan de la Peña es una visita histórica, ¿no? Porque ese cáliz que estuvo custodiado ahí tantos años, pues volvió un poco a sus orígenes. Más de 300 años. 300 años, que son bastantes, ¿eh? Y ese monasterio de San Juan de la Peña, como ya sabemos también todos, no era un lugar ahí escondidito sin importancia, sino que era cuna de la Corona de Aragón, lugar de reyes, lugar de enterramientos y lugar también donde, no por casualidad, estaba ahí custodiado el Santo Cáliz. Ya pensamos, claro, la gente cuando ve el Santo Cáliz, con las asas, con las perlas, dice, pero ¿cómo va a tener Jesús eso en su mesa? Claro, tenemos que recordar que lo que es la reliquia auténtica es la parte de arriba. Todos tomamos el café por la mañana, ¿no? En una taza, o un colacao, o un cholet, ¿no? Y lo tomamos en una taza. Pues el cáliz es una copa, es un grial, no tiene otra cosa. Lo que pasa es que como las reliquias sagradas tampoco se pueden tocar, por eso ya a partir del siglo... Antes no sabemos, antes igual tendría algún nudo, alguna cosa, pero no tenemos el dato cierto. Pero a partir del siglo XI-XII, sabiendo que era una copa importantísima, se hizo esta joya de orfebrería que es una finura. O sea, el que la hizo sabía que algo grande estaba como custodiando. Entonces, por eso se le pusieron las asas con el nudo de oro, con la base también del mismo material, que pensamos que es una naveta invertida, ¿no? La naveta es donde ponemos el incienso para cuando incensamos, ¿no? Pues parece ser que es una naveta invertida del mismo material que hace pues ese juego tan bonito de la copa con la base y con toda esa catequesis de las perlas, con las esmeraldas y con esa inscripción enigmática que apareció y que hay varias teorías, parece que si era la marca de la vajilla. Los últimos estudios que tenemos parece que como sea como una huella que se puede leer tanto en árabe cúfico como en hebreo y que sería Jesús es Dios, se podría leer en los dos. ¿Para qué? Para también sintonizar que esa copa de piedra que estamos contemplando es la misma copa que tuvo Jesús en sus manos. Se me ha olvidado decirte antes
que una de las hipótesis por la que pensamos que el cáliz estuvo en Roma, aparte de la tradición de San Pedro y de San Marcos, es que cuando nosotros celebramos misas, los curas somos muy despistados, ¿verdad? Por eso la Iglesia que nos conoce nos puso el misal. En el misal tenemos todas las oraciones. Sabes que al principio los presbíteros improvisaban las anáforas, los prefacios. Yo me imagino que se irían metiendo en berenjenales y la Iglesia fue recogiendo las tradiciones litúrgicas con los prefacios que tenemos ahora todos recogidos en el misal. Cada uno lo tenemos en su lengua, los ingleses en inglés, los chinos en chino, nosotros en castellano, ¿no? Pero al final son prefacios recogidos con una larga tradición histórica de la Iglesia. Sí que es muy importante que en la Iglesia, en las palabras de la consagración, siempre decimos lo mismo, ¿no? También para reflejar la universalidad de la Iglesia. Pero el canon romano, fíjate que es diferente. ¿Por qué? Siempre cuando celebramos misa cogió un cáliz, ¿no? Pero cuando en el canon romano no se dice cogió un cáliz, sino que Jesús, en sus santas y venerables manos, cogió esta copa gloriosa. Tenemos la tradición y la hipótesis de que en Roma el cáliz, el santo cáliz, sería considerado como cáliz papal y que los papas lo gastaban. Y por eso en el canon romano aparece esa expresión. Jesús con sus santas y venerables manos cogió esta copa gloriosa, esta y no otra. Cuando el canon romano se traduce y pasa a otras interpretaciones, ya desaparece esta copa gloriosa y se queda en la copa, ¿no? Por eso pensamos que el canon romano certifica que en Roma se celebraba con él y que aquí estaba el Santo Cáliz. Tenemos Jerusalén, tenemos Roma, tenemos el paso a la zona de los Pirineos y el primer documento escrito que tenemos, en un inventario anterior aparece oculto el Santo Cáliz, tenemos un último estudio que hizo el profesor Songel y él le llama, había un inventario del siglo XII que está todo el inventario de San Juan de la Peña y llama la atención de que no aparezca el cáliz. Este es experto informático y con un programa se dio cuenta que había unas mayúsculas y uniéndolas aparece el cáliz de piedra que Jesús tuvo en sus manos. ¿Por qué aparece oculto? Porque en la época de la invasión de los musulmanes peligraba que fuera robado o profanado. De una forma críptica. Exacto. Ese es un estudio que ha hecho el profesor Songel recientemente. Pero sí que es verdad que el primer documento escrito que tenemos con validez histórica es cuando el rey Martín el Humano les pide a los monjes de San Juan de la Peña que el Santo Cáliz pase al relicario de la Corona de Aragón. Los monjes, que no eran tontos, no quieren soltarlo. Tiene que intervenir incluso el Papa Benedicto XIII. Por 3 veces lo pide, por 3 veces se niega, al final parece que hay un intercambio con un cáliz de oro y al final el Santo Cáliz de San Juan de la Peña pasaría a la Corona de Aragón por manos del rey Martín el Humano y pasaría al relicario de la Corona de Aragón. Pasaría de San Juan de la Peña a Zaragoza y de Zaragoza tenemos el dato, pero me parece que hay discusión de si llegaría a Barcelona o no llegaría a Barcelona. Sí que es verdad que en el contexto de esa Corona de Aragón, después del rey Martín el Humano, viene Alfonso el Magnánimo. Alfonso el Magnánimo traslada la sede real de Barcelona a Valencia. También la viuda del rey Martín el Humano no quiere entregar el cáliz porque dice que no es del relicario de la Corona de Aragón, sino que era propiedad personal de Martín el Humano. Y también le costó soltarlo, pero al final lo soltó. Y Alfonso el Magnánimo traslada a Valencia no solamente el Santo Cáliz, sino todo el relicario de la Corona de Aragón, con unas piezas impresionantes. A día de hoy nos queda mucho material en la Catedral de Valencia, pero por la Guerra de la Independencia y por la Guerra Civil se ha perdido mucho, ¿no? Pues sabes que sobre todo por los franceses los relicarios no les importaban las reliquias, sino que querían era la plata y el oro que envolvían estas piezas. Pero ya tenemos el Santo Cáliz en Valencia. Alfonso el Magnánimo era un rey batallador que potenció también mucho la Corona de Aragón, con una visión también casi de emperador que quería conquistar medio mundo, ¿no? En sus batallas en Nápoles, en Sicilia. En el siglo XV Valencia era un eje cultural y económico con mucha potencia y la Catedral de Valencia tenía mucho prestigio y mucha economía, ¿no? Hay un canónigo que dice que actualmente la Catedral de Valencia tiene mucho gusto, pero nos falta un poco la economía, ¿eh? Pero también es verdad que sabes tú bien lo que puede costar mantener una catedral. Ahora estaba hablando aquí con el vicario general de esta catedral y cuando no acabas una obra ya tienes que empezar otra porque hay que mantener todo este patrimonio, esta riqueza. Pues en el siglo XV Valencia era la ruta de la seda,
el Consolado del Mar, el Gótico valenciano, el primer libro impreso que se hace en Valencia, en España se hace en Valencia, con la influencia de los Papa Borgia en Roma, con lo cual Valencia era cuna de cultura y de economía. Alfonso Magnánimo le pide dinero al cabildo y los canónigos, que no son tontos, le dicen: sí, te dejamos dinero para tus batallas, pero déjanos un aval. ¿No? Es como si tú ahora me pides: oye, ¿me dejas 500 euros? Y yo: sí, pero déjame tu móvil y cuando me devuelvas el dinero te devuelvo el móvil. Como Alfonso Magnánimo no devolvió el dinero al cabildo, sé que el aval de Alfonso Magnánimo fue todo el relicario de la corona de Aragón. Incluido Santo Cáliz. Ya tenemos el cáliz en Valencia, el 18 de marzo de 1437. El cáliz no estaba expuesto donde lo tenemos ahora, en la capilla del Santo Cáliz de la catedral, sino que estaba escondido en la sala de las reliquias. Se sacaba pocas veces, pues para el domingo de resurrección, para el jueves santo, para alguna fiesta, ¿vale? Sí que es verdad que en 1744 hubo un accidente. El cáliz está partido. Se gastaba para el monumento eucarístico. Si bien sabes que el Jueves Santo no podemos, celebramos misa, pero el Viernes Santo no se puede gastar misa. Entonces, en el Jueves Santo consagramos las formas. Y el cáliz se gastaba para el monumento eucarístico de la Catedral de Valencia. El 2 de abril de 1744, el canónigo que lo cogió se le cayó y le partió. Se levantó acta notarial. Se buscó al mejor joyero de Valencia. Se pegó. Yo no sé qué pegamento le pondrían en el siglo XVII, pero está pegado. Y dicen que 3 días después, al canónigo responsable, al canónigo celador, le dio un síncope y se murió. Yo, cuando saco sabéis que por el cargo de celador de Santo Cáliz me toca, lo sacamos el último jueves de octubre y lo sacamos también para el Jueves Santo. No se gasta como vaso litúrgico, solamente lo gastamos cuando vienen los papas, pero se gasta para veneración. Cuando hay que sacarlo, o ahora, en estos días que estamos por aquí, ¿no? Lo hemos sacado de su hornacina. Digo, si alguna vez se me cae, espero no morirme a los 3 días, sino que hizo facto, el Señor me lleve a su gloria, que tenga misericordia de mí, y el que tenga que apegarlo, que lo apegue. Por eso, sacar el cáliz es una responsabilidad muy grande. Es verdad que es una pieza consolidada, es verdad que es una pieza de piedra, está bien, y aparte el relicario lo protege muchísimo, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Y nuestra misión sería que el cáliz continuase, pues pasando de generación en generación, para que la gente lo pueda venerar. Pero en 1744 se cayó y se rompió. Yo sabía que me iba a encontrar con un pozo de ciencia y que nos iba a iluminar exhaustivamente, y tiempo habría para seguir, porque que sí. Tienes para me imagino, para una película. Para horas. Me has traído a la memoria, muy brevemente, las veces que hemos celebrado el Seder, esa cena. Me ha tocado presidir como función de padre, y es una experiencia muy bonita, además es una transición ya a la Eucaristía. Y también las repetidas veces que hemos estado en Jerusalén, en la sala de arriba, según dice Marcos, el cenáculo, donde no hemos tenido una reliquia como esta. Y ahí hemos dedicado el tiempo al silencio, a la oración, al canto, pero echando de menos lo que teníamos en España, ¿no? Y lo tenemos aquí. La última pregunta sería esta, por la proyección pastoral que tiene esta visita, que la tiene sin duda desde Valencia, para Valencia y el mundo, y es que qué consejos para la vida religiosa, para la vida diocesana, las parroquias, las comunidades, las hermandades, proyecta el cáliz, y qué consejos nos darías para aquí, que de paso, tercer viaje, donde estuvo hospedado, hemos repetido este relicario, esta reliquia histórica, incomparable, ¿qué consejo nos darías también pastoral para esta parcela de la Iglesia que quiere seguir caminando al ritmo del Evangelio, imitando a Jesús, el Maestro, y en sinodalidad, en compañía, en hermandad? Pues a ver, es muy sencillo, porque al final contemplar el Santo Cáliz, como dijo el Papa Juan Pablo II, es ver un vestigio, ¿no?, de la huella de Cristo en la tierra. Por eso no podemos quedarnos solamente en la pieza. Si nos quedamos en la pieza, olvidamos, las reliquias trascienden algo más, ¿no? Entonces, esta reliquia que nos habla de Jesús es una invitación para todos los cristianos a seguir los pasos de Cristo, ¿no? A estar enamorados de Él. Es verdad, o al menos esta es mi experiencia. Yo soy un petardo, un pecador, meto a la pata, me confundo, me tengo que confesar y pido la conversión. Pero cuando contemplo el cáliz, le pido al Señor esa gracia, ¿no? Señor, que mis ojos, al ver esta copa, queden impregnados de tu mensaje, y que podamos ser servidores tuyos, enamorados de ti,
Y fíjate que cuando la Santa Sede nos concedió año jubilar a perpetuidad a Valencia, le puso un matiz, año jubilar eucarístico, porque hablar del cáliz es hablar de la Eucaristía, y hablar de la Eucaristía es hablar de la presencia de Cristo entre nosotros en el pan y en el vino, en su cuerpo y sangre. Por eso cada vez que comulgamos estamos invitados a ser hombres y mujeres enamorados del Señor. Da igual que seamos 5 que 5000, da igual que estemos en Jaca, en Valencia, que en Nueva York. Hacen falta hombres y mujeres que con humildad y sencillez pues queramos imitar a Cristo, ¿no? A mí me ayudó mucho el Papa León el domingo pasado, aprovechando el Evangelio del Buen Samaritano, nos dice, hacen falta hombres y mujeres que a día de hoy, imitando a Cristo Buen Samaritano, pues podamos estar pendientes también de los demás, ¿no? El cáliz de la Eucaristía es el alimento que nos fortalece a dar testimonio. A veces a los cristianos nos falta eso, ¿no? La gente nos ve pues muy acomodados, muy aburguesados, ¿no? Y por eso, de cuando en cuando tenemos que despertar y sobre todo, los cristianos yo creo que tenemos una misión muy importantísima en el amor de Dios manifestar a los demás, las obras de caridad. El día que no tengamos obras de caridad, algo estará fallándonos, ¿no? El perdón, la reconciliación, la atención, el servicio, los gestos de cariño, con el prójimo, con el que tenemos cerca, en casa, en la familia y con cualquier hijo de vecino. Por eso ojalá que estos días que contemplamos y veneramos el cáliz, pues podamos enamorarnos más del Señor y continuar en esta misión apasionante. Seguro que esta visita, poder ver de cerca, experimentar como experiencia de fe esta joya de la historia de la salvación, pues anime. Ayer la catedral decíamos abarrotada, no cabía nadie más. Ahora mismo en fila están aproximándose familias, personas de todas las edades, padres y niños, y de verdad es emocionante. Yo me encasquillo. Simplemente volver a dar las gracias de una forma muy cordial por este esfuerzo que es añadido a la vida habitual, al ritmo que tenéis ahí en Valencia, aunque tengáis una atención específica sobre este Santo Cáliz, y que de verdad marque en nosotros nuestra vida. Gracias por facilitar esta visita de la Copa Santa, testigo silencioso pero muy elocuente del vino de vida compartida, de la sangre salvadora del Señor. Gracias por la vigilia de ayer, que fue oración con el Señor de la Cena. Gracias por ser testigos del amor de Cristo, que encarnáis, propagáis, animáis a vivir, como aquí en este momento, y que es un amor infinito, que salva, un amor que es paz y paz pacificadora. Buena falta nos hace. Que de verdad al regreso de este viaje apretado, cansado para vosotros, denso, espero que también feliz, por lo que conocéis aquí de nuevo. Esto es una joya para admirar, empezando por la catedral, siguiendo por el claustro, con la pedagogía que tenemos aquí también, y la ciudad de Jaca, el entorno, San Juan de la Peña. Gracias, y que de verdad nosotros nos quedamos muy contentos. Visteis que se recibió el Santo Cáliz acompañado de bailes, danzas y músicas. Algo así como rememorar el Antiguo Testamento en la Nueva Alianza. Que de verdad para nosotros sea un revulsivo, has dicho muy bien, en este momento en el que hay bastante gente dormida, nos contagiamos, estamos como anestesiados en muchos aspectos de la vida. Pues gracias porque habéis venido a revivir una experiencia y a plantar aquí una semilla que es la misma, la que tenemos, vosotros físicamente y nosotros cordialmente en la memoria y de verdad en el corazón. En una memoria que se hace casi inmemorial, ¿no? Porque es una vida, la del Maestro, que queremos imitar y que nos alegramos de que no esté en un sepulcro, allá guardado, sino en el candelero, para que desde allí ilumine a todos los que lo miren y a los que se acerquen y a los de lejos, porque esto, siendo obra de Dios, es sin límites y sin fronteras. Muchas gracias, y que el hermanamiento de Valencia y Jaca, como diócesis, se mantenga. Gracias a vosotros. Muchas gracias.